¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa Agenda Abierta, ya terminando el mes de agosto y también empezando el mes donde regresa la primavera, septiembre. Y estamos con un interesante invitado. Se trata del diputado Alejandro Bernales del Frente Amplio. ¿Cómo está, diputado Alejandro Bernales? Bienvenido a Agenda Abierta. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Hace rato no estaba acá, me acuerdo, hace un par de meses. Nos habíamos recién salido electo, si no me equivoco. Así es. Así que agradecer la invitación, esperamos hacer una buena conversa. Por supuesto, y también vamos a saludar a nuestros panelistas habituales. ¿Cómo está don Hardy Nittel? ¿Qué tal, estimados amigos? Por fin con sol y esperando que la primavera venga un poquito más calurosa que este invierno que estuvo bastante helado. Pero menos lluvioso que otros años. ¿Cómo está don Cosut Vázquez, el hombre que es presidente de la ADC regional? Muy bien, Gerardo. Un ¿Sí? saludo cordial a todos los hombres y mujeres que nos siguen a lo largo de este programa semana a semana. Por supuesto, y vamos a empezar a preguntarle al diputado Alejandro Bernales, no necesariamente la eutanasia, que eso lo vamos a dejar para después, pero primero vamos a empezar con esta polémica respecto a lo que acusa el gobierno de bloqueo legislativo de la ex nueva mayoría, ex concertación y también ahora el Frente Amplio para no aprobar esta proyección y esta propuesta del gobierno en aumentar el sueldo mínimo, y también una polémica donde se pasó de 300.000 a 301.000 pesos, un aumento de 1.000 pesos. Pero lo concreto, diputado, y la pregunta es que hoy día la gente que gana el sueldo mínimo, más allá de las discusiones entre los políticos, los diferentes representantes de partidos y los parlamentarios, es que se le aumente el sueldo mínimo más allá de las diferencias políticas, y es por eso que el gobierno también acusa bloqueo legislativo. ¿Es bloqueo legislativo o no es bloqueo? Yo creo que es autobloqueo legislativo. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo acá es, se están boicoteando ellos mismos. ¿Y por qué lo digo? Porque acá efectivamente han salido con fuerza a decirle a la opinión pública que ha sido la oposición, en este caso nosotros, los que rechazamos el proyecto. Y eso no es así. De hecho, no es así. ¿Por qué no es así? Eso es importante aclararlo. ¿Por qué no es así? Yo lo voy a graficar, lo voy a dejar muy bien y lo voy a hacer muy gráfico. Nosotros esta semana estamos en una semana que es la semana legislativa. Para que nosotros es muy importante, porque nosotros estamos en terreno, recorremos las comunas, esta extensa región, y el día domingo se nos llama que tenemos que ir a Valparaíso, al Congreso, a votar el sueldo mínimo. Fuimos efectivamente por un tema muy importante, solo a sesionar una hora. Y nosotros en esa hora, porque ya había trabajado la Comisión de Hacienda en una propuesta, en esa hora nosotros aprobamos el sueldo mínimo. Y se aprobó una propuesta que era de 300.000 pesos, ¿cierto? A partir de marzo, ahora subía a 286, después en marzo llega a los 300.000 pesos, y con la capacidad de renegociar por parte de los trabajadores de aquí a próximo fin de año, o sea, en 18 meses más. Eso fue lo que se votó el día lunes en el Congreso, eso fue lo que aprobó el día lunes el Congreso, y el mismo día lunes nosotros estábamos haciendo el bolso, apenas votamos y dijeron, no se vayan, pues aquí lo que va a hacer el Ejecutivo, en este caso el presidente, y todo Chile lo sabe, va a presentar un veto presidencial. Es decir, no le gustó la decisión que tomó el Congreso de manera participativa y democrática, y en el fondo hace, ¿cierto?, este veto, quien lo presenta, nosotros nos quedamos el día martes de nuevo para votar, ¿cierto? Dijimos, bueno, quedémonos, volvamos a discutir, llegamos el día martes en la mañana, se inició la sesión se inicia, se vuelve, ¿cierto?, a las comisiones a sesionar, la de trabajo junto con la Hacienda, y llega este proyecto, y nosotros en el fondo, lo único que rechazamos fue en el fondo este veto presidencial, y luego la Chile Vamos lo que hace es que rechaza el proyecto completo, por lo que se cayó. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Primero, esta campaña de posverdad que ha inventado el gobierno a través de redes sociales, incluyendo a su intendente, el intendente acá, Harry Jürgensen, que nos emplaza a través de redes sociales diciendo que nosotros rechazamos en el fondo el salario mínimo, cosa que ya lo he dicho, no es así. De hecho, para hacerlo más gráfico, el mismo día lunes el presidente recibió en su escritorio lo que aprobamos en la Cámara, donde decía, ¿cierto?, este reajuste de los 300.000 pesos para marzo, 286 ahora, y el presidente dijo, no, yo no lo firmo, veto presidencial. O sea, aquí lo que también busca el gobierno es jugar todo o nada. Cosut Vázquez, me imagino que estuviste al tanto de esta discusión. ¿Qué te parece la postura del diputado Bernales, que votó en contra, tengo entendido? Nosotros votamos a favor del salario mínimo, pero después votamos en contra del veto presidencial. Claro, eso es importante aclarar también. Porque solo quiero reforzar algo. Acá lo que ha mostrado el gobierno también es cierto desprecio a la actividad legislativa. Y hay que decirlo así, desprecio a la actividad legislativa.
Acá existe un congreso que es en donde se discute las leyes. Aquí nosotros también nos vemos. Yo estoy en economía y llega el ministro con las leyes y quieren que se aprueben sin ni siquiera discutirlas. Y cuando se aprueban y no les gustan, ahora están presentando vetos presidenciales y antes eran decretos y así vamos a seguir viendo tribunales constitucionales. Por lo tanto, aquí hay un desprecio, se olvidan. Y también luego yo he escuchado autoridades locales y nacionales, por ejemplo la ministra Cecilia Pérez, en este caso también la Seremi de Gobierno, así, nosotros ganamos por amplia mayoría. Pero se olvida que ese día también hubo otra elección, que fue la elección de parlamentarios, y por algo nosotros estamos en el Congreso. ¿Qué te parece esta situación en que en concreto, COSUD, no hay aumento del sueldo mínimo hasta ahora? Bueno, yo creo que el tema del sueldo mínimo se había planteado, se había venido discutiendo y todos sabíamos, digamos, que finalmente había una disposición, por lo menos los votos de la democracia cristiana estaban disponibles para aprobar el proyecto considerando una alza muy mínima en lo que se refiere al resto del año y posteriormente a partir ya del próximo año instalar el sueldo mínimo en 300.000 pesos, me parece que era a partir de marzo del próximo año. Por lo tanto, yo creo que aquí el gallito que se empezó a generar además tiene que ver con un factor que parece que no se ha dicho o no se ha relevado muy bien, pero el gobierno no quiere volver a discutir el sueldo mínimo en lo que resta del periodo. Entonces yo creo que eso lo hace bastante más complejo, porque es evidente que hoy día la gente lo que quiere y una de las cosas que finalmente se vuelve sensible a cualquier chileno o chilena en este país tiene que ver cómo se ve reflejado, digamos, sus ingresos cada mes, no solamente en esta primera parte del periodo de Sebastián Piñera, sino que en lo que se refiere año a año. Por lo tanto, yo creo que aquí fue una torpeza, desde mi punto de vista, lo que hizo el gobierno, tratar de comunicacionalmente trasladarle el problema a la oposición, en circunstancia de que el manejo viene hace mucho rato evidenciándose ya, el manejo que tiene el gobierno respecto de cómo maneja los proyectos y cómo hacen los procesos prelegislativos está bastante al debe. Demuestra que de repente falta experiencia, falta expertise. Yo no sé si será porque tiene muchas personas que han venido trabajando en el mundo privado y que se han trasladado a trabajar en el sector público. La verdad es que pareciera que las cosas se manejan un poco distintas en el sector público. Pero sí me parece que trasladarle el problema a la oposición y empezar a generar esta descalificación a través de las redes sociales, esta desacreditación a los parlamentarios que votan de manera distinta en las redes sociales, me parece que no es el camino, me parece que eso confunde a la ciudadanía y me parece que finalmente es una forma pequeña hoy día de llevar adelante la actividad política. Hardy, aparte del bloqueo que acusa el gobierno con el legislativo, también se dice de que estaba planteada la mayor alza progresiva en términos de aumento del salario mínimo. ¿Qué crees tú que está pasando o cuál crees tú que es la verdad detrás de todo esto? Lo que resulta un poco inexplicable a los chilenos, que tal vez saben poco de números, de datos, este gallito que no tiene mucho sentido. Al final estamos hablando de un aumento de 10.000 pesos. Yo veo una inexperiencia enorme del ministro Blumen, del cual uno puede tener una buena opinión, pero se ve bastante ausente el ministro secretario general de gobierno, un ministro Montt que es bastante arrogante, bastante soberbio, porque lo que importa es que el Parlamento, por esencia, es el lugar donde se buscan los acuerdos. Ese es el sentido, el espacio político que la ciudadanía otorga para que allí se debatan los proyectos de ley. Y hoy día lo que se está discutiendo es que el gobierno está usando las redes sociales, hay acusaciones de parlamentarios de oposición, en la cual están usando redes sociales del aparato público para descalificar a los opositores. Me parece a mí entre absurdo y bastante pequeño. Lo que les importa a los chilenos es cómo mejoran su sueldo. Miren, hoy día viene el 31 de agosto, salió la encuesta, salió los últimos datos del INE, donde el desempleo aumentó un 7,3%. Vale decir, este gobierno que prometió excelencia o prometió mejores tiempos, o tiempos mejores, que un buen slogan a todo esto, lo que está dando cuenta es que está aumentando el desempleo. ¿Pero tú crees que no hay bloqueo legislativo, Hardy? Es que yo veo, mira, cuando vemos un gobierno que trata de hacer la legislación con lo que llaman acuerdos prelegislativos, el Parlamento, en la instancia de los ciudadanos, el día 16 de noviembre, eligieron a sus parlamentarios que allí trabajen, en ese hemiciclo de Pedro Montt, en la Avenida Argentina, en Valparaíso. Es el espacio democrático, político, donde se discuten las leyes. Yo sí también creo que tengo una oposición efectivamente bastante refractaria. Tengo una oposición efectivamente que está siempre, como yo he dicho aquí, majaderamente, que concurre más a la Contraloría, a Teatino 860 a discutir, digamos, o sea,
Les digo una cosa, yo creo que los chilenos no comprenden mucho este gallito entre la oposición y gobierno por 10.000 pesos. Lo que la gente espera es que los políticos se pongan de acuerdo, que trabajen por el bien de los chilenos. Finalmente están trabajando con el sueldo de todos nosotros. Y lo que se espera es que avance y no estén en esta etapa de descalificación hoy día, que al final a nadie, que es derrota para todos los chilenos. Diputado Bernales, lo siguiente como contexto para seguir avanzando sobre este tema y pasar a otros, pero antes de eso, datos que ya han salido en los últimos días, la última semana, de que la región de los lagos ocupa el segundo lugar dentro de los índices de pobreza del país con un 25,5%. Esta también es una de las regiones que tiene mayor cantidad de campamentos aún y los rangos de pobreza extrema también existen. Entonces, si le sumamos a eso que cerca del 70% de las personas que trabajan en este país ganan entre el sueldo mínimo y 400 y máximo 500.000 pesos, lo único que quieren a lo menos es un aumento, aunque sea un par de lucas en su sueldo mínimo. Entonces, lo que estamos planteando acá es por qué de alguna u otra manera ustedes y muchos de ustedes no votaron como votaron la primera vez. ¿Por qué cambiaron su voto? Es la pregunta que hago yo. ¿Cuál primera vez? Para preguntar. Cuando se aprobó la propuesta inicial. Porque nosotros lo que hicimos, efectivamente, desde el Frente Amplio, decirlo así, nosotros efectivamente lo que estábamos buscando una propuesta, justamente acaba en la línea que dices tú, que es acabar con el tema de la pobreza y que sea un sueldo superior al de la línea de la pobreza. Y de hecho nosotros queríamos que fueran más recursos, más aún de los 300.000 pesos, pero como bien dicen, ¿cierto? Esta es una política de acuerdo y nosotros finalmente decidimos que, claro, íbamos a votar, ¿cierto?, a favor del tema de los 300.000 pesos y así lo hicimos. De hecho, nosotros, y lo repito, nosotros el día lunes votamos a favor para que el 31 de agosto la gente tuviera los 300.000 pesos. De acuerdo, pero después del voto, exacto. Después, el día siguiente, se presenta la nueva propuesta, ¿cierto?, que venía con 1.000 pesos más, que eran 301.000 pesos, pero aquí donde estuvo el gallito que no le gustó al gobierno, que lo tocaba COSUD, que tiene que ver con el periodo de renegociación, de poder hablar de nuevo del sueldo mínimo. Nosotros queríamos que se dé esta conversación de nuevo el próximo fin de año, o sea, los 18 meses, y el gobierno quería que sea más adelante, o sea, eran hace casi finales del periodo. ¿Y qué es lo que argumentan ellos? Que es una argumentación bastante ridícula por lo demás. Dicen que nosotros queremos discutirlo en 18 meses más porque vienen las municipales y queremos utilizarlo para eso. O sea, la gente ha estado metida en política y sabe cómo opera el gobierno. Saben que eso no va a ser efectivamente un recurso que va a servir. Yo he visto en campañas municipales, recordamos muchas atrás, cuando vienen los presidentes, ofrecen hospitales, ofrecen de todo. Por lo tanto, para mí no es una razón suficiente. Por lo tanto, nosotros queremos efectivamente que los trabajadores y trabajadoras deben negociar su salario mínimo año a año. Y el gobierno no quiere eso. Y ahí fue, como les decía, este tema del todo o nada. O sea, el gobierno dijo o todo o nada. ¿Y quién fue el articulador, por ejemplo, del Frente Amplio para decirle a ustedes, porque votaron también en bloque? Pero nosotros... Entonces yo quiero saber cuál fue la razón política y técnica para que al día siguiente, independientemente de la postura ridícula del gobierno en aumentar 1.000 pesos, voten en bloque en contra. Nosotros lo que votamos en contra fue el veto. Claro. El veto votamos. Hubo dos votaciones el día martes. El veto, que nosotros lo rechazamos, porque nosotros rechazamos que un presidente venga a decirnos, ¿cierto?, que el trabajo que hicimos, que el acuerdo que habíamos llegado, que demoró meses, no valía. Entonces nosotros rechazamos el veto. Y después de eso votamos a favor, el reajuste. Chile Vamos lo votó en contra. Hubo dos votaciones el día martes. Pues yo quiero decirlo, no, el día lunes estaba aprobado, hubo un veto presidencial para hacer la cronología. Llega el martes, se hace nuevo la negociación, no llega, ¿cierto?, a este acuerdo. Nosotros votamos en contra el veto y nuevamente, de nuevo, Chile Vamos a ganar responsable. Y yo debo decirlo y lo voy a regionalizar, porque hay que regionalizarlo. El tema, por ejemplo, del uso de las redes sociales y el emplazamiento que hace el intendente en este caso, a Emilia Nullado, Jenny Álvarez, Gabriela Asensio, a mi persona, a través de Twitter, nosotros le respondimos inmediatamente. A él no le gusta que lo emplace el diputado Fiel Espinosa por redes sociales. A él le ha molestado, y lo ha dicho por los medios, que no está de acuerdo en la política de trinchera. Entonces, ¿por qué ahora utiliza esta metodología? O sea, si él quiere instalar esta nueva forma de comunicación entre los parlamentarios, más los 4 que yo mencioné, tenemos buena relación con él. No salimos a darle, nada por el estilo, ustedes no nos han visto. Entonces ahora, efectivamente, reciben una orden, porque además fue una orden, lo hicieron todos los intendentes. Así es. A lo largo de Chile. Lo hicieron todas las intendencias con las cuentas de las intendencias. Por lo tanto, acá lo que está haciendo el gobierno, efectivamente, es levantar una barrera entre la oposición y el gobierno. Y yo voy a decir con el tema de la obstrucción. Yo estoy en la Comisión de Economía.
el ministro de Economía, Valente, llegó con el proyecto de pago a 30 días, que se llamaba Pronto Pago, después se llamó Pago Oportuno, y ahora se llama Pago a 30 días. El proyecto inicial era a 60 días, o sea, era pago a 60 días, y se había acuerdo entre ambas partes, podía ser más aún. Nosotros en la comisión, los parlamentarios de oposición, le dijimos, a través de la gente que había ido a la comisión a exponer, la SECH, con APYME, etcétera, les dijimos, el corazón del proyecto son los 30 días, cuando usted dice 60 está matando la ley, una ley muerta. No nos pescaron, votaron y ganaron los 60 días. ¿Qué pasó? Que en este caso los emprendedores hicieron una campaña a través de internet diciendo que era una ley muerta, se juntaron porque hizo bastante ruido, el presidente los recibió en La Moneda y ahí bajaron a 30 días. Entonces digo, ¿y por qué no escuchan en las comisiones cuando nosotros les dijimos desde el principio de los 30 días? Entonces, claro, acá no hay el tema de oponerse por no oponerse. Justamente, lo que dice Hardy es, nosotros llegamos a acuerdos. Cuando llega un proyecto, lo lleva un ministro, quien sea que lo lleve, van a haber discusiones, se le van a ingresar indicaciones, se van a votar. Para eso existe el Congreso. Por lo tanto, a mí lo que me pasa es efectivamente que se toma una decisión, se toma una postura entre todos, que además cuesta muchas veces, ¿cierto?, llegar a eso, y resulta que no les gusta y no reconocen el rol que cumple el Congreso. Entonces acá, y perdón por lo que voy a decir, voy a ser pesado, claro, hay algunos que critican a Chávez y resulta que están haciendo cosas parecidas, o sea, no pescar al Congreso. No estamos pescando al Congreso, o sea, si mañana le queremos poner una llave al Congreso y no legislar, para ellos sería mejor. Y yo también, ¿cierto?, emplazo a los parlamentarios de Chile Vamos, independiente que como una grabadora repitan lo que dice el gobierno y que tengan que salir a defender la chambonada que se pegaron el día lunes, porque eso es lo que están haciendo los intendentes y los ministros y los parlamentarios, defender la chambonada que se pegaron el día lunes. Yo los invito a que también ellos vayan a las comisiones y aporten, porque generalmente son la voz del gobierno y son muy pocos los parlamentarios de gobierno que critican los proyectos, que los mejoran, que son capaces de generar crítica, que vayan al Parlamento a legislar en lo que les pidieron a la ciudadanía que fueran. Consul Vázquez, ¿por qué la democracia cristiana también formó parte, digamos, con sus votaciones de esta especie de rechazo al veto propuesto por la presidencia? Es que yo creo que ya se ha dicho, ya la democracia cristiana a través de sus parlamentarios, Pablo Lorenzini fundamentalmente, que es parte de la Comisión de Economía de la Cámara del Parlamento, de la Cámara de Diputados, lo que le señaló al gobierno, nosotros estábamos disponibles. El proyecto inicial decía, mira, el reajuste para instalar el sueldo mínimo en 300.000 pesos sería efectivo a partir de agosto del 2019. Y lo que nosotros le señalamos fue que no estábamos disponibles para eso y en algún minuto lo que se acordó, por lo menos la información que uno tiene, es que hubo un preacuerdo respecto de que ese sueldo mínimo de 300.000 pesos comenzara a regir en marzo del próximo año. Y había que aceptar de una u otra manera el alza que se estaba proponiendo, digamos, para el sueldo mínimo en lo que se refiere al resto del año 2018. Y yo creo que aquí quien enredó las cosas, vuelvo a insistir, fue el gobierno. El gobierno las enredó en la forma como se planteó, en la forma como finalmente llegó a la Cámara, llegó al Parlamento con su proyecto, es lo que demuestra, vuelvo a insistir, una falta de pericia increíble de parte de algunas personas que hoy día forman parte de los ministerios y que son representantes del gobierno, digamos, ante el Parlamento para efectos de las negociaciones, cuando se trata de negociar. Yo creo que hoy día, yo lo dije hace mucho tiempo atrás en este mismo programa, el hecho de que se haya ganado el gobierno, pero tener minoría en ambas cámaras, obligaba al gobierno que entraba, en este caso Sebastián Piñera, a generar proyectos de leyes, pero que estuvieran basados fundamentalmente en un proceso de prelegislación que efectivamente no lo hemos visto. Yo creo que muy por el contrario, se ha visto bastante torpeza en la forma en cómo se presentan los proyectos y cómo se quiere llevar adelante cada uno de ellos. Y a veces, lo que es más dramático en esto, faltando a la verdad, porque yo creo que una cosa es poder equivocarse, una cosa es cometer errores, pero otra cosa es distinta, es faltar a la verdad y tratar de engañar a la ciudadanía en general. Vuelvo a insistir, en este caso concreto, tratando de traspasarle el problema a los parlamentarios de oposición. Hardy, para cerrar el tema, ¿algo más que agregar? No, solamente que esto al final es más una batalla comunicacional, por lado y lado, más que efectivamente sacar adelante los proyectos de ley. Pero mira, yo quiero, ya que está el diputado Bernal, que yo quiero hacerle un par de preguntas, aparte de agradecerle que esté hoy día con nosotros. Usted del Partido Liberal, ¿qué hace el Partido Liberal en el Frente Amplio?
Usted fue Seremi de Cultura en el gobierno del presidente Piñera, donde usted cohabitó, por tanto, con militantes de RN, la UDI, algunos de la UDI que todavía tienen una actitud negacionista con respecto a los derechos humanos, pero hoy día usted está en el Frente Amplio, donde hay una diputada como Claudia Mix, que defiende a dictaduras como Cuba o lo que está ocurriendo en Venezuela y Nicaragua. ¿Qué hace un diputado como usted del Partido Liberal con una diputada Claudia Mix, y cuando antes, digamos, cohabitó, digamos, en otro escenario tan diverso? Como dijo el poeta y escritor Mauricio Redolé, los del Frente Amplio creen que inventaron el café con leche, cuando el café con leche se inventó hace harto ratito atrás, digamos. Cuénteme esta experiencia, digamos, de estar con alguien como Claudia Mix, que tiene posturas tan de apoyo al brutal genocidio que se está cometiendo en Nicaragua, en Venezuela. Sí, mira, primero, claro, agradecer tu pregunta, y aparte que me lleva a una dimensión que hoy día la estábamos discutiendo mucho dentro del Frente Amplio y que hemos liderado desde el Partido Liberal, y tiene que ver con los derechos humanos. Y lo voy a poner en los dos escenarios. O sea, efectivamente, como dices tú, y es parte de la historia, efectivamente yo fui Seremi Cultura del ex gobierno del presidente Piñera, y yo cuando vino esta nueva oportunidad, en el fondo, este cambio, dije, yo no puedo estar en un espacio hoy día, como se viene y como se proyectaba en la región, un espacio donde el conservadurismo se ha visto pero en lugares extremos, o sea, en lugares extremos. Y en el mundo de la cultura, es justamente todo lo contrario. Es un espacio más libre, ¿cierto?, que es capacidad de admirar la diversidad, etc. Y eso lo va a llevar a los derechos humanos, por ejemplo, con el nombramiento del ministro Rojas en Cultura, que fue una designación absolutamente equivocada cuando dice, ¿cierto?, que el Museo de la Memoria es un montaje. O sea, eso es parte del relato de hoy día Chile Vamos. Eso es hoy día parte del relato, es parte de lo que se siente. Y efectivamente yo estoy lejos de ese espacio. Y también estoy lejos de otros espacios, ¿cierto?, que no condenan la violación de derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela o en Nicaragua. Nosotros hemos hecho una carta desde el Partido Liberal donde nosotros decimos que aquí nadie que esté en el Frente Amplio, no pueden existir dirigentes en el Frente Amplio que relativicen las violaciones de derechos humanos. Quienes crean que puedan relativizarlo, ¿cierto?, los relativistas, tendrán que salir. Eso es lo que nosotros pensamos. Y efectivamente ahí, y ustedes lo habrán visto, pueden ver la prensa, hemos tenido efectivamente, poniendo nuestra postura, nosotros del día primero, en la Cámara de Diputados han votado 3 o 4 proyectos de acuerdo que condenan lo que ocurre en Venezuela. Partimos nosotros con Blau votando solo, hoy día vota con nosotros Revolución Democrática también, y hace poco también, que esto, aprovechando todos, hubo varios factores, tal vez tú decías lo Mauricio Rojas, pero también apareció, por ejemplo, la declaración de Gabriel Boric, donde él dice, efectivamente, después de un proceso y reflexión respecto al tema, nosotros no podemos relativizar, ¿cierto?, las violaciones de derechos humanos, sea donde sea, más allá de los colores políticos, etc. ¿Qué hacen con Entonces, nosotros sabemos y estamos en ese espacio porque nosotros estamos dando una batalla también interna, y esa batalla interna que tiene el Partido Liberal es que sea un espacio más bien de centro. Nosotros no creemos, y siempre lo hemos dicho, el día uno, de las veces que he estado acá en el programa, de las veces que hemos estado en debate cuando estuvimos en la campaña, nosotros no podemos aceptar que se nos pongan etiquetas como la de Chilezuela. Porque efectivamente nosotros no estamos en ese espacio y creemos que el Frente Amplio efectivamente responde a un tema más bien ciudadano, un tema también de desgaste con el mundo de la política, de los mismos de siempre, y es ahí donde nosotros estamos dando ciertas conversaciones que están dentro, hay debate, se generan también polémicas, hay diversidad, pero ese es el espacio. ¿Pero por qué estamos en el Frente Amplio? Porque nosotros creemos, como liberales, y por el tema de la igualdad, que tienen que haber ciertos derechos mínimos garantizados en la sociedad, como la educación, la salud. Por eso estamos. Ahora, diputado, bueno, usted apuntaba también sus dardos al intendente regional. Entonces, sí, quiero quedarme ahí para analizar el contexto de la situación, porque usted mencionaba los Twitter, pero que ustedes se han portado bastante bien con el intendente. Entonces, yo quiero saber su opinión respecto a la gestión del actual intendente Harry Jurgensen. Sí, mira, yo, claro, a mí me llama bastante la atención, y lo repito, como esta orden, ¿cierto? Esta orden que evidentemente vino, ¿cierto?, de la moneda para pedirle a los parlamentarios, a los ministros, a los seremis. De hecho, es bastante curioso y bien divertido ver, claro, todos los seremis que hacen retweet a lo que dice el intendente. O sea, cero capacidad de reflexión. Cero capacidad de reflexión. Y me imagino que el que no ha retuiteado está con el cargo peligrando, digamos. Están ahí, ¿quién no está en la lista de los retweets? Por lo tanto, nosotros siempre hemos tenido una instancia de diálogo. Yo, por ejemplo, el barco, llamé al intendente, él sabe, en varias cosas lo hemos llamado, le escribo,
y él ha criticado constantemente al diputado Fidel Espinosa porque lo emplea a través de redes sociales y él justo hace ahora ocupa la misma vía de comunicación. Por lo tanto, eso es parte de lo que a mí, ustedes saben, yo soy bastante tranquilo, calmado, me gusta efectivamente conversar, pero a mí realmente este tema me molesta bastante y yo creo que efectivamente en su gestión, yo puedo decir en lo personal, por ejemplo, vemos efectivamente, y lo sigo insistiendo, sigo viendo 2 equipos de Ceremi, ustedes tienen un invitado luego, un grupo de Ceremi que le responden al senador Moreira, otro grupo de Ceremi que le responden al diputado Santana, y él queda entre medio. Y veo, por ejemplo, de repente actividades donde ni siquiera está él, van los parlamentarios, hacen actividades enfocadas a los parlamentarios, estuvo el subsecretario de Obras Públicas con algunos, a nosotros ni siquiera nos invitaron. Entonces, por lo tanto, yo efectivamente, más allá de que encuentro efectivamente que ha cumplido un rol, ha sido con nosotros efectivamente, como se puede decir, caballero, nos llama hasta este episodio, podría decirlo, hasta este episodio. O sea, él efectivamente haciéndole caso a la moneda, no sabe efectivamente las relaciones que rompe con los parlamentarios con los que teníamos conversaciones con él. Pero efectivamente acá con la polémica, por ejemplo, de su jefa de gabinete, también eso se ve dañado, en el fondo, la gestión que está haciendo. Y veo de repente, y poner el ejemplo del barco, que tampoco ha habido cierta capacidad de coordinación y de liderazgo de decir, ¿qué hacemos con el barco? Brutal. O sea, que hay un caso así, aquí nosotros necesitamos, es más, nosotros hemos emplazado a los ministros que puedan tener también una posición al respecto, porque aquí hay pescadores, recolectoras de orilla, una serie de trabajadores que están preocupados, y efectivamente los alcaldes, nadie quiere recibir el barco, pero aquí también hay una autoridad regional que también debería, jugársela y tener, marcar en el fondo una pauta con eso. Cosur, pasemos a otros temas para aprovechar la presencia del diputado Bernales. Ya terminamos lo que es la discusión del tema del empleo y la supuesta aprobación que no fue. No sé si tienes algo más que preguntarle que sea distinto a lo que hemos planteado. Sí, claro, por supuesto. Mira, yo soy de los que cuando apareció el Frente Amplio y todos estos partidos pequeños y sus liderazgos jóvenes, yo soy de los que recibió la noticia con harta satisfacción, porque yo creo que eso venía a oxigenar la política en nuestro país, sin duda, y también obligaba a los referentes más tradicionales a tratar de poner su vista, poner el foco en liderazgos jóvenes y no seguir con esta cuestión de que viejos dinosaurios de la política que quieren estar ahí hasta el día que se mueran con la excusa de que nacieron para vivir y hacer, mejor dicho, para hacer política. Pero con el pasar de los tiempos y al observar al Frente Amplio en acción y sus distintos referentes, a mí se me ha ido generando mucho ruido en torno al comportamiento que ellos tienen. Mira, tiene que ver un poco con la acusación constitucional ahora que han impulsado. Desde que llegaron al Parlamento han impulsado 3 acusaciones constitucionales. O sea, yo creo que si hay una cuestión que han chacreado hasta el día de hoy, es el tema de la acusación constitucional. A mí me gustaría que dice hoy día nuestro diputado aquí presente respecto a ese tema, porque yo creo que la política hay que hacerla con relativa seriedad. Yo creo que hoy día tenemos la obligación de ser bastante serios y la gente espera de sus políticos un comportamiento dentro de las circunstancias. Yo personalmente me muestro absolutamente desacuerdo con el tema de la acusación constitucional, pero más allá del fondo de lo que se pueda discutir, tiene que ver un poco con el comportamiento que ustedes han tenido, que en lo personal me parece que más parece un juego de personas jóvenes que están dedicadas hoy a hacer política, más que personas que están pensando seriamente en el Chile de hoy y en el futuro. Te lo dice un representante del partido tradicional. Evidente, y que se ha comportado con bastante seriedad, y después preguntar a cualquiera de las personas, actores políticos de la región, sobre mí, y van a tener que decir lo mismo. No, me estoy refiriendo a ti. Sí pueden decir que ha actuado con bastante seriedad porque estamos obligados a actuar con seriedad en política. No lo estoy personalizando, lo estoy diciendo como partido. Alejandro. Ya, no molesta. No, si no es problema, si a mí no me molesta y me gusta discutir en política. Pero son un partido tradicional, cosa. Evidente. Y voy a seguir defendiendo los partidos tradicionales. La respuesta, mira, efectivamente nosotros llevamos 6 meses en el Congreso. Y nosotros igual somos muy autocríticos en lo que estamos haciendo, y efectivamente nosotros estamos también en un periodo que tenemos que ir viendo, ir sanando nuestras diferencias, ir viendo ciertas posturas. Yo cuando llegué, yo conocía, solo hablado a Giorgio Jackson y ninguno otro de los diputados. Y en estos temas, claro, nosotros incluso teníamos varias diferencias que también han aparecido en los medios. Nosotros, por ejemplo, en lo de Abbott, absolutamente nos restamos, porque muchas veces, esto como tú dices de la experiencia política, de no poder conversar entre nosotros y dialogar entre el Frente Amplio en lo que está pasando, nos lleva de repente a cometer ciertos errores, y hay que decirlo así, ciertos errores. Entonces ocurre que de repente a uno le ponen un micrófono
y alguien tira una cuña y se compromete a hacer algo que nos vemos incluidos todos, por los 19. Entonces alguien dice, vamos a poner una acusación constitucional, vamos a interpelar a un ministro, y dice, oye, pero no, ni siquiera lo hemos conversado entre todos, por lo tanto, y algunos cuando lo hemos llevado a la mesa y lo hemos discutido y hemos zanjado, por ejemplo, una mayoría, igual se ha hecho. Entonces nosotros de ahí efectivamente tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir mejorando efectivamente en este espacio. Nosotros, sobre todo los 3 primeros meses fueron en ese escenario muy duro para nosotros. Yo creo que nosotros efectivamente tuvimos harto traspié al respecto. Nosotros nos juntamos, le digo siempre, todos los martes nos juntamos a ver, por ejemplo, este tipo de temas, pero nos estamos concentrando más en que salir de esa dimensión y empezar efectivamente a poner proyectos sobre la mesa, sobre la mesa. Pero diputado, perdón que entonces, te interrumpa, pero a mí me hace mucho ruido el tema de la última constitución constitucional. Porque estos son jueguitos, estos son gustitos que se están dando y que a mí personalmente, de verdad, mira, yo creo que hay algo con lo que uno no se puede jugar, es con la honra de las personas. En esa sala penal de la Corte Suprema hay ministros intachables, que han tenido una trayectoria intachable, que han hecho, mira, que han puesto su vocación, su profesión, todo su expertise al servicio de defender de que en este país exista justicia, sobre todo a partir del año 90 en adelante. Dolmetsch, por ejemplo. Y sin embargo, hoy día, ellos, está a punto de cumplir 75 años, se está yendo para la casa, le están rayando la pintura, se están dando un gustito que en lo personal creo que es absolutamente reprobable. Creo que habla de una insensatez tremenda, una falta de madurez. Y el ensayo y el error me parece bien, pero el ensayo y el error en esta circunstancia, el precio que se está pagando es muy alto. Sí, bueno, yo ahí podríamos volver al tema de los derechos humanos. Porque estamos hablando, ¿cierto?, lo que gatilló esto finalmente fue dejar en libertad, ¿cierto?, a violadores de derechos humanos. Eso es básicamente lo que genera la última acusación. Pero, mira, siguiendo con el tema, por ejemplo, los proyectos, tú decías muy bien, por ejemplo, estábamos al principio para alcanzar a hablar el tema, por ejemplo, de la eutanasia, que ha sido un tema que hemos puesto en el Partido Liberal, que se ha tratado de transformar en una agenda también del Frente Amplio, que ha tenido muy buena, ¿cierto?, recepción por parte de la ciudadanía. De hecho, donde hoy nos preguntan por el tema de la eutanasia. Ahora, ¿será una prioridad para el país hablar eso o proponer esos temas, siendo que hay otros temas que a lo mejor tienen mayor urgencia, como por ejemplo el tema de las listas de espera en los hospitales por parte de la gente que a veces y muchas veces se mueren esperando que llegue su turno? Sí, ahora nuestras prioridades más allá de la eutanasia. Agenda, Gerardo, hay millones de agendas. Nosotros, como estamos en esta, estamos en muchas otras. Cada uno hoy día está en una comisión. Cada uno hoy día, ¿cierto? En los 20, por ejemplo, lo que hablábamos recién del sueldo mínimo, por ejemplo, ahí está Giorgio Jackson, en trabajo está Gael. Todos tenemos, ¿cierto?, agenda en cada una de nuestras comisiones, con el tema, por ejemplo, de identidad de género, luego está la ley de fármaco, hay una serie de leyes que hoy día se están discutiendo y yo, de nuevo, digo, nosotros lo que tenemos que también ser capaces es de poner más agenda, poner más proyectos, ojalá cada vez más vinculados, ¿cierto?, a la ciudadanía, que sean prioritarios, pero nosotros hemos logrado instalar ciertas agendas, esa es una. Hay otra, pero efectivamente nosotros, como digo, recién el Frente Amplio lleva 1 año y medio, nosotros llevamos 13 años, medio en el fondo en el Congreso, y también nosotros vemos también con muy buenos ojos en el territorio también cómo, ¿cierto?, este Frente Amplio ha ido también llegando más personas, cada vez llegan más personas, más militantes de diferentes partidos. Por ejemplo, hay un sector que es el de Movimiento Autonomista, con Nueva Democracia, que están pensando cómo va a ser, ¿cierto?, la fusión de estos partidos para ir cada vez, ¿cierto?, teniendo, porque son muchas miradas, evidentemente, ustedes los mismos han sido críticos con eso, muchas miradas, cómo ir concentrándolas, para ir haciendo un camino efectivamente que nos haga seguir creciendo, tener más parlamentarios y, ojo, o sea, vienen las municipales. Hardy, tenemos 3 minutos. Sí, lo que pasa es que efectivamente en el año 89 17 partidos crearon la Concertación de Partidos por la Democracia, con 2 objetivos centrales: la recuperación democrática del país y la reconciliación nacional. 17 partidos. Y le dio estabilidad, tal vez fue el mejor periodo del ciclo histórico de este país. Por tanto, a mí no me asusta que sean tantos partidos. Irán a ir decantando diputados. Lo que a mí me hace ruido son 2 cosas. Es que yo veo una dicotomía enorme entre un partido como Poder con Claudia Mix, que reitero, que apoya efectivamente dictaduras brutales de la izquierda en el continente, y personas como el Partido Liberal, donde está usted, el diputado Milosevic, o el mismo. Además, yo he visto a Giorgio Jackson dubitativo con esto. Segundo,
cierta superioridad moral que ustedes pretenden instalar en este país, como que todo el resto son los malos, ustedes son los buenos, ustedes son los impolutos, los incorruptibles. Y finalmente, cuando uno escucha a un diputado como Florcita Motúa que dice que en buena hora que no fuera un gobierno, porque habría sido la hecatombe, yo además creo eso, efectivamente. Entonces mi pregunta es, no solamente hacer el emplazamiento, porque finalmente los partidos están para ganar el poder. Y efectivamente en esta política de acierto y error, ¿qué política de alianza ustedes están estableciendo, pensando que efectivamente pueden ser alternativa de poder, digamos, el año 2021 2022? 2 minutos nos quedan, diputado. Sí. Por favor. ¿No va a cerrar COSUD? ¿No su parte? No, ya le tocó su Ya, turno. perfecto. Sí, No. cada uno. Bueno, sí, tú lo dices y yo lo decía también en la respuesta anterior. Efectivamente, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, nosotros tenemos harta distancia, por ejemplo, con lo que está pasando, ¿cierto?, con este ala, que nosotros decidimos, de hecho, salirnos. Hay unas mesas de trabajo en el Frente Amplio, tiene mesas de trabajo y hay una mesa que es de relación exterior internacional, que nosotros nos salimos hasta que este tema, ¿cierto?, o sea, tajantemente el Frente Amplio diga, nosotros condenamos el tema de los derechos humanos, porque no podemos estar opinando sino lo de Mauricio Rojas. Por lo tanto, eso, y efectivamente, claro, mucho también tiene cierta virtud, nos comparan constantemente, claro, con lo que pasó, ¿cierto?, con el caso que estuvo recién, con lo del no, se nos hacen varias comparaciones y nosotros, efectivamente, espero también que vaya al fondo decantando esto, porque nosotros efectivamente tenemos una gran oportunidad. Y, ojo, yo en lo personal, y desde el Partido Liberal respondo, nosotros no nos sentimos con superioridad moral con nadie. Es más, nosotros decimos, cuando nosotros embarramos somos los primeros en salir, ¿cierto?, a dar las explicaciones. No creemos que esa debe ser la actitud. Nosotros no creemos que debe ser la actitud, por ejemplo, de Chilezuela, porque además, hay que decirlo también políticamente, esas son las herramientas que ya utilizó Chile Vamos para arrinconarnos, ya no el rincón. Perfecto. Por lo tanto, nosotros no podemos estar en ese espacio, tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ahí porque además, bueno, la gente, hubo una elección, hubo una votación, somos 20, nos fue bien, tenemos que seguir creciendo, pero vamos a tener que dejar de lado esos espacios que a la gente no les gusta. Hubo un programa, de hecho, de un candidato que fue una primaria que no le gustó a nadie. Claro. Ahora, diputado, para cerrar en un minuto, ¿quién es el líder o cuál es su líder dentro del Frente Amplio y que podría convertirse en próxima carta presidencial? ¿A quién sigue usted como líder en el Frente Amplio? Además de Florcita Motúa. No, bueno, después hablamos de Flor, no, pero... ¿Quién es? No, pero mira, hay diferentes liderazgos dentro del Frente Amplio, efectivamente, bueno, el más cercano a mí es Vlado, Mirosevic, pero también sigue en estos, claro, Giorgio Jackson, Gabriel, que han tenido liderazgo, pero también aparece Jorge Charp, ¿cierto?, como también una persona que ha demostrado que con un municipio grande ha podido moverse, ha instalado ciertos programas, ideas. ¿Podría ser próxima carta? Yo no lo sé, de todos están hablando de las presidenciales, quién va a ser. Beatriz Sánchez sigue con mucha aprobación, Benedetto sigue con mucha aprobación en las encuestas. Nosotros sabemos que Gabriel Boric, con todos estos gestos de acercarse, por ejemplo, a la moneda, que eso no lo hablamos, pero nosotros defendimos siempre que Gabriel fuera a ese espacio. Esto fue el primer mes, que también generó polémica dentro del Frente Amplio. Eso también lo ha hecho ver, que es lo que nosotros decimos, un espacio más bien transversal, diverso, que es capaz de dialogar también con el gobierno y buscar cierto acuerdo. Eso a él lo hizo subir en las encuestas. Hoy día con la condena probablemente lo hizo para subir aún más. Yo creo que Gabriel está muy bien posicionado. Giorgio estaba más bien pensando efectivamente cómo articular, pero le ha tocado, claro, hoy día más parlamentario. Y lo otro es decir que dentro del Frente Amplio, ustedes lo ven y ven las intervenciones, efectivamente hay muchos otros parlamentarios que están, ¿cierto?, tienen dicho en ciertas áreas que también han destacado bastante. Por lo tanto, yo creo que falta todavía, muy apresurado decir quién va a ser nuestra carta. Es como preguntarle a usted si va a ir a la reelección. Sí, yo no lo sé todavía. Claro. Muy bien, y de esta manera entonces agradecemos. De esta manera igual agradecemos su presencia, diputado Alejandro Bernales, aquí en Agenda Abierta. Esperamos tenerlo, por supuesto, más adelante también en esta conversación amena para la gente que nos ve, por supuesto, a través de la pantalla Vértice TV. Muchas gracias, muy agradecido por su presencia, Alejandro Bernales, aquí en Agenda Abierta. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con otro diputado de este mismo distrito aquí en Agenda Abierta. Vamos y volvemos. Nos enamoramos de una película. De un personaje.
de una serie. La programación que amas, ahora disfrútala donde quieras con BTR Play. En tu smartphone, tablet o notebook. Solo descarga la app y listo. BTR Play. Estás conectado y entretenido siempre con la nueva forma de ver televisión. BTR. Vívelo hoy. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Agenda Abierta, en esta conversación, en este programa de índole más bien parlamentario. Hemos traído a parte del Congreso a nuestro programa, ya tuvimos al diputado Bernales y ahora presentamos y agradecemos también la presencia del diputado por Renovación Nacional, Alejandro Santana. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido nuevamente a Agenda Abierta. Bueno, muchas gracias por la invitación y cariñoso de saludarlos. La primera pregunta, diputado, usted ya conoce a nuestros panelistas, Jardinitel y también Cosub Vázquez, pero la primera pregunta tiene que ver con la discusión que tuvimos al principio. ¿Qué pasó con esta no aprobación de la propuesta presidencial por parte del legislativo de aumento del sueldo mínimo, donde cuando se presenta el veto se vota en contra, sobre todo por parte de la izquierda? Ya, mire, ¿Cómo se puede explicar eso, diputado? No, es difícil de explicar porque es inexplicable y inexcusable. Yo les quiero decir, hubo tres factores de por qué se rechazó el veto presidencial. El primero, aquí está, porque lo dijo Calisto, ¿eh? Calisto lo dijo en el debate de la Comisión Unida de Hacienda y del Trabajo. Dice, no estamos conformes con la nominación del subsecretario de Salud. Por lo tanto, vamos a votar, ¿cierto?, por un tema de enojo con el gobierno por el subsecretario de Salud. Después, Salud, ¿ya? Esto en el debate, ¿eh? Esto es un tema en el contexto del debate. El Frente Amplio, yo después, la noche de eso fui a un debate con Jackson, le dice a todo a no. O sea, a todo le dice no. Por lo tanto, no es novedad que iban a votar en contra. Así que hay que descartar. El PS, el tema de la normalización tributaria, y el PC, porque ahí tiene que ver con la plurianualidad, el PC flexibilizaba su posición. Ya donde el gobierno lo había flexibilizado de traerlo del 2021 a diciembre del 2020, si lo traía a junio o julio del 2020. ¿Y sabes por qué? Porque la CUT, que tiene 189.683 afiliados y representa el 3% de los trabajadores asalariados de este país, tiene elecciones en agosto. Entonces, la tribuna electoral de campaña de la Bárbara, es importante, ¿cierto?, que exista un debate de salario mínimo. Entonces, al final del día se conjugaron tres cosas. El enojo por la nominación de un subsecretario, el enojo donde nos notificaron que van a rechazar por parte del PS la reforma tributaria, el Frente Amplio, que Jackson dijo que inclusive el 9,01% de reajuste nominal tampoco le parecía, por lo tanto esta era una excusa para votarlo en contra, y el tema del PC vinculado a la CUT porque no le cuadraba que la plurianualidad terminara en diciembre del 2020, la necesitaban anticipar a julio para que tengan tribuna mediática en este debate para su postulación a la presidencia nuevamente de la CUT.
Jardinitel, ¿compartes el diagnóstico y la justificación del diputado Santana? Bueno, yo le dije cuando estaba el diputado Bernal, y habría sido muy bueno que hubiesen sentado los dos, porque finalmente son los que estuvieron ahí en el hemiciclo, ahí en Pedro Muco, en la Avenida Argentina, en Valparaíso. Estamos en un gallito que para los chilenos es poco comprensible, porque finalmente el gobierno está para ejecutar sus políticas públicas y el Parlamento está para que salgan las leyes. Y la mayor sabiduría de un gobierno es ser capaz de llegar a acuerdo con la oposición, en la medida también que la oposición esté disponible para aquello. Lo único que yo puedo decir es que en este ambiente de crispación no es bueno para los chilenos que andan a pie. Los chilenos que efectivamente tal vez los 10.000 pesos pueden ser importantes, porque son 120.000 pesos al año. Para los que ganan sueldos millonarios, los propios parlamentarios, tal vez es bastante irrelevante. Para los chilenos, que la mayoría de los chilenos tienen un sueldo menor a 500.000 pesos. Entonces, lo que uno solamente puede decir aquí en este espacio desde el sur de Chile es que los parlamentarios de oposición se pongan de acuerdo. Finalmente, esta guerra comunicacional que tiene hoy día, lo estamos viendo aquí con el diputado Santana y el rato antes con el diputado del Frente Amplio Bernales, cada uno tiene su verdad. Y lo peor cuando pasa en los países es cuando el ambiente de crispación se produce lo que se llama un diálogo de sordos. Y un diálogo sordo, al final los países no avanzan. Kossuth Vázquez, voy a seguir con usted, diputado. Kossuth, ¿es cierto esto? Porque también lo vimos en la prensa, digamos, esta especie de pataleta de la EC respecto a la situación del ministro, y por eso, de alguna manera, como dice acá el diputado Santana, no se acoplaron a votar a favor de esta propuesta. A ver, Gerardo, primero pedirte que no seas tan despectivo, pataleta. Yo creo que la palabra no es pataleta. ¿Y cómo se puede decir entonces? Ahí hay un tema de fondo. Ahí hay un tema de fondo. La democracia cristiana está haciendo un punto respecto a una situación que tiene que ver con que hoy día hay un subsecretario que ha sido nombrado una vez más de manera desprolija por parte del gobierno de Sebastián Piñera, un subsecretario que éticamente hoy día no corresponde que asuma un cargo de esa naturaleza, porque a él lo va a perseguir toda la vida el hecho de haberle negado a la familia Frey la autopsia a la que fue sometida el presidente Eduardo Frei Montalva, sin decir aguabá entre gallo y medianoche, primero que nada, ocultando una información que es gravitante para un juicio que hoy día todavía se sigue desarrollando. Pero, a ver, a mí me parece que más allá de lo que dice el diputado, a mí me sorprende muchísimo, porque la información que uno tiene, y también la información que nos acaba de entregar el diputado Bernales, que estuvo hace un rato atrás, es que el gallito fundamentalmente se dio en torno a la plurianualidad. En torno a eso se dio el gallito. O sea, el gobierno de Sebastián Piñera lo que quiere en definitiva es que discutamos el tema del salario mínimo, discutamos alguna vez y después no lo discutamos más. Y lo que se le plantea de parte de la oposición es que el tema del salario mínimo es una cuestión que debe seguir discutiéndose, y obviamente los plazos que entregó el gobierno y los plazos que entregaba la oposición eran distintos para esos efectos. Entonces, además, lo que yo echo de menos, lo que señala el diputado Santana, que puede tener mucho de cierto, es que no hay ninguna responsabilidad en lo que se refiere a las gestiones realizadas por los ministros que tienen a su cargo una política pública tan importante como lo que dice relación con el salario mínimo. Diputado. Bueno, mira, primero, cuando yo digo que la democracia cristiana justificó su voto en contra, fue porque el diputado Calixto lo dijo explícitamente en el debate de esta Comisión Unida de Hacienda y Trabajo. Mire, la historia del proyecto de salario mínimo en esta ocasión fue que ingresó por 283.500 pesos, ¿ya? Donde incorporaba que si la economía crecía sobre el 2%, un 4%, un 0,5% de reajuste real sobre la inflación, y sobre el 4% un 1,5%. Y yo quiero decirle que después del debate en la comisión, en la Cámara de Diputados, terminamos aprobando un proyecto que en agosto subía a 286.000 pesos, que al 1 de marzo era 300.000 pesos, y donde la plurianualidad terminaba en marzo del 2021. Ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, con 8 votos de parlamentarios de la oposición. O sea, con 8 votos de parlamentarios de la oposición. Esto más tarde se fue al Senado. Y cuando se fue al Senado entró este lobby feroz dentro de los más radicalizados de la oposición para que se rechazara, y efectivamente lo que pasó en el Senado fue que se aprobó el guarismo de los 300.000 pesos al 1 de marzo y se rechazó la plurianualidad. Volvió a tercer trámite. ¿Ahí fue cuando se le incorporó los 1.000 pesos? Claro. ¿Por qué? ¿Cómo se explican esos 1.000 pesos? No. Se fue a comisión mixta, ¿ya? En la comisión mixta se aprobó
lo que el informe del Senado y posteriormente, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados se aprobó la información del Senado. Con esos votos que habían votado a favor del proyecto original, ahora lo votaron en contra. O sea, en un periodo de una semana, votan primero a favor 8 y después votan en contra. Dicho eso, el gobierno ingresa un veto, ¿ya? Ese veto viene con, en vez de 24.000 pesos de reajuste al 1 de marzo, 25.000 pesos. Y el gobierno dice, mire, ¿sabe qué? La plurianualidad no la vamos a terminar en marzo del 2021, la vamos a terminar en diciembre del 2020. Por lo tanto, la flexibilidad que tuvo el gobierno desde su proyecto original a cómo se votó en el veto es muy distinta. O sea, no existía en el proyecto original los 300.000 pesos al 1 de marzo. No existía una plurianualidad anticipada a diciembre del 2020. No existía otro elemento que se subió garantizarle ya sobre inflación en esta plurianualidad, el 1,5%, se terminó proponiendo un 2,5%. ¿Sabe lo que significaba eso? Que a la mitad del gobierno del presidente Piñera se iba a lograr aumentar exactamente lo mismo que aumentó la presidenta Bachelet en sus 4 años. ¿Y por qué cree usted que no se aprobó? Y eso, por lo que acabo de decir, la primera parte de mi presentación, esto no tiene que ver con el guarismo. Esto no tiene que ver con el tema de la plurianualidad, porque si estamos hablando de plurianualidad, pero si yo estaba en el debate, pertenezco a la Comisión de Hacienda, estoy en el área chica, estuve negociando con los ministros de la SECPRE y el ministro de Hacienda hasta el último minuto con los parlamentarios de oposición, y yo creo que hay que darle una señal al país. Nosotros votamos después con la insistencia de lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados por un tema muy simple, porque yo creo que no podemos estar sujetos a la extorsión de una mayoría circunstancial en la Cámara y en el Senado. No olvidemos que van a ingresar reformas que son importantes en este país y los acuerdos tienen que existir. Yo entiendo que los matices legislativos de la oposición y el oficialismo es parte del debate en un país democrático. Pero cuando hay intransigencia brutal y cuando, como digo, los componentes no tienen que ver con el guarismo, no se puede aceptar. Y por eso nosotros votamos en contra y el salario quedó congelado y el gobierno va a ingresar un nuevo proyecto, pero ya el salario no va a estar al 30 de agosto, sino que va a aplicar en las remuneraciones de septiembre. Entonces, estaba garantizado que a mitad del periodo del presidente Piñera se lograba el mismo reajuste nominal de lo que se había logrado con la presidenta Bachelet. Estaba garantizado, ¿cierto?, que un actor importante dentro del salario mínimo son los MIPYMES, son los micro y pequeños y medianos empresarios, que concentran el 81% de la fuerza laboral que gana el salario mínimo. Y ellos lo que nos pidieron, porque son parte del debate, que les parecía la plurianualidad con el objeto de hacer un plan de negocio de mediano plazo. Aquí, si ustedes revisan la historia, en el gobierno del presidente Frey se dio un reajuste importante, lo que afectó la empleabilidad, principalmente en este nicho, que superaron los 2 dígitos por 3 años consecutivos. Entonces, el debate que se ha instalado, por ejemplo, el Frente Amplio, tenemos que pagar 435.000 pesos para estar en la línea de la superación de la pobreza. Si el debate de la superación de la pobreza no se da en el salario mínimo, el debate de la superación de la pobreza se da teniendo crecimiento, más inversión, mejores empleos, mayor capacitación, en fin, ahí tenemos que focalizarnos para llegar. ¿Tú crees que en el debate del salario mínimo hablamos de las 4 regiones donde se concentra la mayor tasa de pobreza en nuestro país? Incluyendo la de los lagos, que es segunda. Por eso, no es parte del tema, este es un agregado, es sí o no. Entonces, ahora va a ingresar el proyecto, el gobierno, me imagino que va a haber flexibilidad, pero también, yo lo digo con súper responsabilidad, no puede en un debate de salario mínimo que el PS te diga que no ingrese en la reforma tributaria porque se la vamos a rechazar, inclusive la idea de legislar. No podemos aceptar que nos digan que la ley de presupuesto del 2019 la van a bloquear. No podemos aceptar situaciones que atentan contra un programa de gobierno por el cual el 54, casi el 55% de los chilenos votaron favorablemente. Entonces, está bien, hay una mayoría parlamentaria, es verdad. Eso nadie lo desconoce. Frente Amplio hay 20 diputados que aparecieron por la sumatoria del molío, y al final el que más sacaba dentro del molío pasaba a ser parlamentario, salvo algunas excepciones, ¿ya? Y hoy día, cuando tú me preguntas qué responsabilidad pueden tener estos parlamentarios que tienen el 0,89%, son diputados con el 0,89%, o sea, ¿a quién representan? Entonces la irresponsabilidad legislativa es brutal, porque no tengo responsabilidad con nadie, porque en definitiva salí
con la sinergia de lo que significaba representar a un movimiento político. Diputado, vamos enseguida con Hardy, pero quería plantear lo siguiente. Apareció la encuesta de IMARC y el gobierno, como percepción ciudadana, baja en 4 puntos, de 52 a 48, y a esto hay que agregarle la renuncia de los ministros y todas las situaciones que ya conocemos. ¿Qué está pasando? Porque empieza a bajar la percepción de la ciudadanía respecto a la gestión del gobierno, y también vemos que hay bloqueo legislativo. ¿Qué se puede hacer al respecto desde el punto de vista del gobierno para empezar a superar o mejorar las expectativas trazadas? Eliminando todas estas externalidades negativas que están al interior del gobierno, que ya se hizo. Una de ellas, el ministro de Educación. ¿Ya? Yo creo que este es un gabinete más empoderado que era el 2010. ¿Y el subsecretario de Salud parlamentario? El subsecretario de Salud, yo le quiero decir, tuve hace un par de minutos en la mañana con él aquí, estaba aquí en la región. Yo en lo personal, yo soy una persona que estoy muy lejos de lo que pasó con la dictadura. O sea, no la comparto. No la comparto. Yo conozco al subsecretario porque tuvimos relaciones políticas en el primer gobierno del presidente Piñera, lo conozco relativamente bien en lo personal y yo creo en él. Este es un tema, mi apreciación personal sobre él. Creo que es una persona que no ha actuado mal, no ha cometido un ilícito, él me lo ha planteado así y le creo. Y sobre esa base, y principalmente por la persona que es, tengo la mejor opinión y espero que le vaya bien en su función como subsecretario. Es una opinión personal y es una opinión política. Ahora, yo entiendo que aquí hay una situación compleja y distinta. Pero créanme una cosa, el presidente Piñera no lo habría nombrado subsecretario, no lo mantendría como subsecretario si efectivamente hubiera algo que atente contra los hechos que se le imputan. Hardy Nettel. O sea, yo creo que nadie de nosotros puede poner en duda las credenciales democráticas del presidente Piñera. Eso no puede estar en duda. Segundo, el que tenga un 47% según la encuesta de Marco hoy día, sin duda va bajando, pero son buenos guarismos. No sé si algún presidente de América Latina tiene esos números. Es cosa de lo que está pasando en Argentina, acá al ladito. El amigo del presidente Piñera, el presidente Macri, está muy complicado, con decisiones económicas muy equivocadas, y ahora están pidiendo urgencia como 40.000 millones de dólares del Fondo Monetario, con un dólar que se está disparando y que sin duda usted que está en la Comisión de Hacienda sabe que no va a repercutir a nosotros. Así es. No va a afectar, a Chile no va a afectar. Mire, yo quiero volver a un temita. Estas son mis propias convicciones. Yo creo que el gobierno y la oposición siempre deben llegar a acuerdos. No hay peor cosa cuando los países, al final tú te atrincheras en una oposición, sea gobierno o de oposición, para no lograr acuerdos. Yo no sé si lo más sustantivo en un país es la discusión del salario mínimo. En los países modernos no es tema. No es tema del salario mínimo. Las grandes empresas, el salario mínimo no es tema cuando son sueldos, digamos, sobre los 700. Ni las empresas públicas. Y de las empresas ni públicas. el Estado. Lo que además yo creo que en el caso de las pymes son las más afectadas por cuando tú le pones salario mínimo. No digo que no exista. Yo digo, lo que quiero decir es que muchas veces los parlamentarios aprueban proyectos de ley sin saber lo que es la vida real. Cuando estos pequeños empresarios, los pequeños pymes tienen que llegar a los días 12 pagando, en fin. O sea, quiero decir ahí pongamos un poquito la pelota en el suelo, y lo que esperan los chilenos, comunes y corrientes, los que andan a pie o con colectivos, en su auto, en fin, es que la oposición y parlamento, la oposición y gobierno lleguen a acuerdos, porque eso siempre es bueno para el país. Pero dicho esto, hablé un poco de la región. Usted sabe que usted estuvo invitado la vez pasada y yo incluso hasta entre medio broma y sarcástico, siempre con respeto, yo planteaba, digamos, lo que estaba ocurriendo hace un minuto con la jefa de gabinete, que finalmente ya era como una crónica, una muerte anunciada, y finalmente García Márquez tuvo razón en tal caso por Puerto Montino. Pero ¿sabe qué me pasa a mí con el gobierno regional? Más allá del empeño, yo veo que si uno dice, dígame de memoria 5 nombres seremis, no sé si uno es capaz de nombrar 2 o 3. Yo creo efectivamente lo que dijo el diputado Bernales, algo de razón tiene, en que muchos seremis más bien obedecen, comillas, al diputado Bernales y otro al senador Moreira. ¿Bernales? El diputado Santana, quiero decir Santana, disculpe. Estuvo en el primer bloque. Esto fue un lapsus lingüe, porque tal vez formó parte del gobierno de Piñera el primer periodo, digamos. ¿Te confunde? Me confundí. Todavía lo tienes dentro. Todavía lo tengo en el gobierno de Piñera. Pero vota distinto ahora. Porque eso ustedes criticaron mucho, y efectivamente esas eran malas prácticas que tuvo la concertación y la nueva mayoría. Yo creo que este gobierno igual tiene esa. ¿Sabe por qué al final?
pues no sé si son buenas o malas prácticas, tiene que ver con la política, tiene que ver con el poder. Entonces no nos hagamos los impolutos, los sanos, y aquí Chile Vamos, somos todos buenos y somos todos niñitos lindos desde primera comunión. Pero esa dinámica finalmente igual está arrastrando el intendente Jürgensen, que está de alguna manera friccionado en esta disputa anticipada, senatorial, entre Moreira y usted, diputado Santana. Y yo digo, los propios Ceremi están tironeados entre el diputado Santana y el diputado Moreira. Y finalmente eso hace, para los que pagan impuestos, para los que esperan que el gobierno le vaya bien, yo no sé qué tan bueno es eso, diputado. A ver, primero decir que yo me puedo responsabilizar por mi partido, por la gente que propuso mi partido. A mí me interesa que hagan bien la pega, que se desplieguen territorialmente, que tengan sus competencias técnicas en los cargos que desempeñan, pero también tengan aspiraciones de hacer política y de poder darle continuidad a este gobierno. Y eso significa que no todos cumplen esa condición, pero yo estoy contento con los Ceremi y no critico a quienes yo creo que tienen que mejorar, porque ese es el trabajo de quien lidera la región, que es el intendente Jürgensen. Ahora, dicho eso, a mi juicio, las seremías también se tienen que complementar con las direcciones regionales, con las delegaciones provinciales, en fin, y están en ese proceso. Y yo tengo confianza de que se va a mejorar de forma considerable la percepción y también se va a mejorar el despliegue y la bajada que tienen las políticas públicas comprometidas por parte del presidente en la región de los lagos. Hace poco, como dije, tuvimos un seminario de descentralización que con la Universidad de los Lagos también tuvimos hace un par de meses atrás, y vamos en la línea que para poder generar una real descentralización tenemos que tener la participación activa del mundo social, de las comunas, donde muchas de ellas tienen planes reguladores que tienen 50 años de antigüedad y que obviamente están obsoletas y que no son parte de este mundo globalizado, y menos aún si que mañana nos llegara un saco de plata no sabrían qué hacer, y probablemente las decisiones en materia de inversión se transformaría en proyectos que no son sustentables o que no tienen los informes de productividad apropiados. Y para allá tenemos que avanzar, aparte de las atribuciones y delegaciones que va a tener el gobernador regional. Pero el tema de fondo pasa que esta situación que yo la he escuchado más de una vez, de que hay un grupo de personas que dependen o le rinden a uno u otro parlamentario, yo creo que tiene que ver por los partidos que propusieron esos nombres y, en definitiva, en algún minuto cuando nos sentamos, ¿ya?, a ver las propuestas, porque es legítimo que también Chile Vamos en su contexto participe de estos cargos. Ahora, ¿hay gente más afín a un parlamentario y a otro? Claro que sí. Pero por supuesto, si eso no se puede esconder, o sea, si eso es real. Nosotros trabajamos muy duro para que Jürgensen sea senador y trabajamos muy... ¿Hasta cuándo dura Jürgensen? Yo espero que haga su trabajo bien, que desarrolle lo que el presidente le ha pedido de la mejor forma posible, hasta cuando él tome la decisión, que si es hasta el término gobierno, si tiene intenciones mañana de competir a un cargo de elección popular, tendrá que renunciar antes. Pero es una decisión que no tengo duda que al final del día va a pasar por él, porque tengo confianza que va a desarrollar un buen trabajo. Diputado, hay un agotamiento por parte de la ciudadanía que se ve, digamos, cuando se hacen mediciones, y un agotamiento en términos del cumplimiento de expectativas respecto a lo que se les ofrece. Entonces, yo tengo una opinión, y no sé si usted la comparte, pero una que es con el soporte más político de todo este tema, porque al final los partidos políticos son los que gobiernan, directa e indirectamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo los partidos políticos van a revisar, por ejemplo, sus estatutos para ver cuánto se conectan esos estatutos de los partidos con las demandas ciudadanas? Y también respecto a la estructura y funcionamiento interno de los partidos políticos. Y lo otro, creo yo que el desafío que viene en las próximas presidenciales va a estar centrado en la discusión respecto a cómo hacemos que este modelo económico sea distinto, tenga alguna modificación, porque hasta el momento, y yo sé que aquí a lo mejor de nuevo voy a sacar roncha, pero ya lo hemos conversado con nuestros panelistas, pero aquí las fuerzas mayoritarias, las coaliciones de izquierda y de derecha han sido cómplices de un modelo. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser esa complicidad de un modelo, por ejemplo, que lo que estábamos planteando delante? Todavía se discute si el sueldo mínimo aumenta a 10, 20 o 30 lucas. En vez de que, por ejemplo, en países como el de la Unión Europea, el sueldo base parte de los 700 euros, o sea, equivalente a $500,000 de pesos, lo cual acá ni siquiera llega a la mitad de eso o se aproxima. Entonces,
¿Cómo ve usted la discusión respecto a un nuevo modelo económico y también de un nuevo modelo de Estado que sea más subsidiario y no tan cómplice de este modelo neoliberal que tiene a la gente absolutamente atosigada, con problemas, con deudas y con que no pueden salir de esta situación que hoy día los indicadores de pobreza, por ejemplo, lo avalan? Bueno, sin duda, si uno revisa la CACEN del año 2017 nos damos cuenta que lograron salir de la línea de la pobreza y la extrema pobreza la mitad de personas que lograron salir de la línea de la pobreza y la pobreza en el primer gobierno del presidente Piñera. ¿Y por qué pasa esto? Pasa por una razón muy simple. Porque al final del día, cuando no hay crecimiento, ¿ya?, afecta el empleo y principalmente el empleo de buena calidad. Y en esa línea yo creo que nuestro desafío en todo esto que se está hablando hoy día, de cómo hacemos, yo hablé antes de 4 pobrezas, donde hay 4 regiones donde se concentra la pobreza. Hay 4 regiones donde hay inversión, o 5 regiones donde hay poca inversión privada. Hay que generar las herramientas para que se pueda generar mayor inversión. Y hoy día creo que tenemos una oportunidad. Lo que propone el presidente, en materia estoy hablando de crecimiento, inversión, empleo y salario, y productividad, perdón, y salario, es la modernización del sistema tributario. Ahí entramos a otro debate, ¿ya? A un debate que dice, mira, ¿qué es lo que ya hemos escuchado? Esta es una reforma que en 2/3 va a beneficiar a las grandes empresas. Lo primero que va a resolver este proyecto de modernización tributaria es que de las 100 circulares que se utilizaron en el año 2018, principalmente para las MIPYME y PYME, dejen de existir con la integración del sistema tributario. Que eso afecta ¿a quién? A las MIPYME, porque las grandes empresas tienen tributaristas, abogados, contadores, tienen todo para resolver la complejidad que tú le pongas en un sistema tributario. Lo segundo, el presidente ha dicho, en zonas como la nuestra, que hay en esta región donde hay zonas extremas y zonas aisladas, vamos a prorrogar ya la ley de bonificación tributaria, entre otras para la contratación de mano de obra e inversión en infraestructura, que termina el 2025 al 2035. Pero ojo, yo hace 3 días atrás le entregué al ministro de las Express y le entregué al subsecretario de Hacienda, porque el ministro de Hacienda estaba en Concepción en un tema de empresario, y eso fue cuando se votó el veto, una propuesta que le entregué al exministro Rodrigo Valdés, que era cómo generar incentivos tributarios en materia de clúster, que significa fabricar todo lo que necesitan las industrias de nuestra región, en materia de servicios, en materia de turismo. Mira, de turismo, que son fórmulas que ya existen en el mundo, con el objeto de generar una dinámica de inversión privada que obviamente le permita hasta el más chiquitito poder tener espacio y poder embarcarse en este buque. Y en esa línea yo estoy convencido que lo que nosotros tenemos que cambiar hoy día y en la búsqueda de minimizar o achicar las desigualdades, no es tanto pensando que el de arriba gane menos, sino que es pensando que el de abajo gane más. Claro, pero en ese contexto mi pregunta iba a lo siguiente, diputado, a que en la última presidencial el Frente Amplio estuvo a 2 puntos de voltearse al candidato de la nueva mayoría y pasar a segunda vuelta, independientemente quién haya sido el candidato o candidata presidencial. Entonces, a lo que voy yo es que si de aquí a 2 o 3 años no hay cambios profundos, por ejemplo, en que el Estado avale a que empresas privadas manejen o administren los recursos para las pensiones de las personas, por ejemplo, o que no haya cambio constitucional, van a ser demandas absolutamente concretas y profundas respecto a pinchar y modificar el actual modelo donde izquierda y derecha han sido partícipes de políticas públicas que hoy día, más que beneficiar, afectan a la ciudadanía. Ya, pero ahí te doy el punto, hablaste del tema de las pensiones. Yo soy partidario que el gobierno proponga AFP pública o estatal y AFP y la AFP privada que compitan y que en definitiva el potencial pensionado decida dónde invertir o no invertir sus fondos para su vejez. Yo creo la libertad, donde cohabitan o coexisten tanto el mundo privado como el mundo público, y que si eso genera mayor eficiencia y beneficio para la gente, yo lo aplaudo. Ahora, dicho eso, hoy día nos vamos a encontrar con una propuesta en la cual es lo que tú dices del Estado subsidiario o no subsidiario. La propuesta que tenía la expresidenta Bachelet decía que se le iba a descontar un 5% con cargo al empleador, de los cuales el 3% iba a ir a las cuentas individuales, o sea, un 60%, y el 40% iba a ir
a un sistema de, entre comillas, de reparto o de subsidio para los que menos o no tienen la posibilidad de cotizar. El presidente Piñera dice, no, a usted no le va a llegar un 3%, le va a llegar un 4% en su cuenta individual, o sea, un 25% más de lo que se proponía en el gobierno anterior, y el tema de las pensiones bajas la vamos a financiar a través de los recursos públicos. Pero para poder financiarlo a través de los recursos públicos hay que tener una mayor recaudación tributaria. Y esa recaudación tributaria se da con crecimiento. Ahora, también se ha dicho que esta reforma tributaria va a ser negativa. Mentira. Esta reforma tributaria en régimen al cuarto año va a tener a condiciones iguales de días de crecimiento, o promedio de crecimiento de los 4 años va a tener un delta de 483 millones de dólares. Ahora, todo lo que sume hacia arriba lo vamos a lograr por la vía del crecimiento. Y por eso es que nos tiene que convocar, ¿ya?, a hacer, porque la lucha de la desigualdad, que yo sé que existen y han existido abusos, porque eso es verdad, o sea, no podemos negar. Aquí la gente poderosa ha abusado de la gente que menos tiene. Y eso es un desafío de todos, para que eso no ocurra en el tiempo. Pero también es un desafío de que en estas políticas, y en esto yo te quiero decir algo, el Frente Amplio, claro, estuvo a 2% de ganar la Guillé, pero el Frente Amplio en unas propuestas que obviamente cuando hay desesperanza, angustia, hay desilusión, el Frente Amplio proponía que cerrábamos la puerta, la abríamos al 2 minutos, teníamos solucionado esto en Chile, y eso no es posible. Las políticas tienen un tiempo de maduración, de implementación, y por eso es que hay que darle continuidad. El próximo gobierno, el que venga, tenemos que pensar que hay políticas que son de Estado, que tienen matices, pero son de Estado, y por eso yo agradezco cuando tú me dices, oye, hay que ponerse de acuerdo, si está bien, yo puedo pensar que es más o menos, pero tenemos que tener políticas de Estado que sean sustentables en el tiempo. Y con esto termino. ¿Por qué ayuda a la MIPYME? Porque la MIPYME y la PYME, la que tengan condición de MIPYME, no van a pagar el 27% de impuesto a la renta, van a pagar el 25%, y ahí ya va a haber un elemento diferenciador entre las grandes y las chicas, que hoy día no existe. Entonces, creo que esas son las formas de ir marcando la diferencia entre unos y otros. Vamos con entonces ahora los 3 minutos de libre disposición por cada uno de nosotros, y vamos entonces a la última parte del programa. Jesús Vázquez tiene sus 3 minutos para decir lo que tiene conveniente. No, seguir la misma línea, que como no tuve oportunidad de hablar antes, señalar, a ver, a mí hay cosas que me llaman la atención, porque la verdad es que hace un rato atrás, retomando un poco lo que planteó el diputado respecto de le otorgaba todas las fichas al presidente Piñera en relación al nombramiento, en este caso, del subsecretario Castillo, que si el presidente Piñera hubiese estado en conocimiento de alguna situación anómala, él no lo habría designado. Sin embargo, lo que queda de manifiesto, no solamente con Castillo, sino que en definitiva se observa hoy día en torno a cómo el gobierno se muestra ante la ciudadanía, es que hay mucha falta de desprolijidad en la forma en cómo se conduce. Y eso se traduce también en la forma como se va a negociar las leyes al Parlamento. Yo creo que hoy día Blumel es una persona muy bien intencionada, es un profesional muy bien calificado, pero no tiene ninguna experiencia en su relación con el Parlamento, o en la relación con el Parlamento y cómo se pisquinean los votos, un concepto que se ha puesto tan de moda hoy día. Usted mismo lo señaló, el ministro de Hacienda, cuando se estaba discutiendo el tema del salario mínimo, él estaba en Concepción, tampoco negociando o tratando de generar este proceso prelegislativo que es tan importante para efecto del buen resultado de las leyes que finalmente se aprueban. Entonces, a mí me parece que, y ahí también señalar que en esta falta de prolijidad, por ejemplo, en el nombramiento de un ministro de Cultura que duró 3 días, no 3 fines de semana, duró un solo fin de semana. Justamente, ¿por qué? Porque lo que se observa hoy día es una tremenda falta de prolijidad. Lo mismo se traduce a nivel regional, un intendente que en algún momento se compró un tremendo problema, en mi opinión. ¿Y por qué? Porque al final, más allá de lo que se muestra, más allá de cómo se ve, lo dijimos en este programa, yo creo que también se lo dije a usted, la omnicomprensión, en este caso, de un intendente que además se veía muy obnubilado su gestión por una jefe de gabinete que tenía o alcanzaba una dimensión desconocida hasta hace poco, por lo menos en este gobierno regional. También se observa, no solamente por eso, sino que tiene que ver también con que finalmente descubrimos
que supimos como comunidad que no había solamente falta de prolijidad, sino que también ahí detrás de lo que tiene que ver con el comportamiento de la jefe de gabinete, había también derechamente falta de probidad. Vamos después con sus 3 minutos, diputado, pero vamos con los suyos, Hardinitel. No, yo quiero plantear un tema completamente distinto. Yo veo con preocupación lo que... Mira, esta semana en Chemnitz, en Sajonia, o Sachsen, como le llaman los alemanes, mataron a un joven alemán de 35 años, no tan joven. Sajonia está en la parte de lo que fue la Alemania comunista. Se mataron a un alemán de 35 años. Al instante hubo verdaderas casas de alemanes persiguiendo a inmigrantes. En Sajonia, la ultraderecha alemana tiene un 27% de votación y una crítica muy fuerte a Merkel, la política de inmigración de Merkel. Esta semana en Italia se reunió el ministro del Interior Salvini con el primer ministro de Hungría, Orbán, donde ambos, junto con la jefa de la derecha francesa, Le Pen, van a armar lo que llaman los partidos de derecha para que no haya ningún inmigrante europeo. ¿Por qué digo esto? Esta semana estuve leyendo un libro que se llama La República de Weimar, de Erich Weitz, donde plantean cómo entre el año 1918 y el año 33 Alemania tenía los mejores científicos, recordemos estaba Einstein, los mejores arquitectos, estaba Bauhaus, los mejores filósofos, los mejores músicos. Berlín era la capital de Europa. Y en el curso de 15 años, Alemania fue dominado por Hitler, un tipo que nunca tuvo mayoría, que tal vez la gente desconoce, en todas las elecciones él nunca tuvo mayoría, sino que por arte de la política finalmente. Y lo que plantea Erich Weitz en su libro La República de Weimar, dicen que este país que era tan potente, con tantos intelectuales, con tantos científicos del mejor nivel mundial, perdió la matriz, perdió el eje por la incapacidad de los políticos de ponerse de acuerdo. Entonces veo con preocupación de esta oleada anti-inmigración que ocurre en Europa, con razón sin razón, pero preocupante. En Alemania esta semana detuvieron a 20 personas solamente por levantar el símbolo nazi, porque es un delito ya. Pero pongo un ejemplo extremo, un ejemplo muy extremo, que los países pueden perder rápido la brújula cuando los políticos no se ponen de acuerdo. La principal responsabilidad de la clase política es gobernar, es ponerse de acuerdo. Que hayan diferencias sustantivas la pueden haber, pero al final del día se gobierna para que en este caso los chilenos, 17 millones de chilenos, vivan mejor, vivan más seguros. Hubo un gobierno que gobernó con 55%, ganó la elección en diciembre. Es obligación de la oposición ser buena oposición, pero ser buena oposición. Yo no veo que haya tanta desprolijidad, yo veo que han cometido errores, pero finalmente llevan 6 meses. Yo veo con preocupación lo que ocurre en la región, que no hay ninguna obra de desarrollo, hay más bien presencia, pero no hay proyecto de desarrollo. Incluso hasta el hospital de Puerto Varas lo acaban de sacar de los... Yo sé que hice una mezcla grande de lo que ocurre en Alemania con la falta de entendimiento político, pero al final el llamado es que la clase política debe trabajar por el bien común. Eso es lo que yo quería hacer hoy día. Diputado, también usted tiene, por supuesto, sus 3 minutos correspondientes para decir lo que estime conveniente. Bueno, muchas gracias. Agradecer las reflexiones primero, porque las comparto. Decir que este gobierno está administrando un presupuesto heredado, que le corresponde ejecutarlo durante el 2018, y el presupuesto del 2019 obviamente es 100% del gobierno del presidente Piñera. Segundo, y valoro que se diga, mira, los políticos se tienen que poner de acuerdo. Yo respeto, como dije, a pesar de que voté en contra el tema de redistritaje, voté en contra el aumento de parlamentarios, pero la democracia y la mayoría ese minuto lo aprobó. Y por eso antes hice una reflexión que quiero entender que no lo dije despectivamente, pero lo que quería decir que la sumatoria de poquitas votaciones hizo que llegaran prácticamente 20 parlamentarios que no tienen, en definitiva, no representan a nadie, porque es producto de la sinergia propia de esa votación. ¿Y por qué tenemos que ponernos de acuerdo? Porque tenemos que ser respetuosos de cuando la gente toma la decisión quién quiere que gobierne un país. Porque si vamos a legislar en función a nuestras visiones, a nuestras apreciaciones, obviamente le estamos dando la espalda a la gente que le dijo al presidente Sebastián Piñera, que fue parte de su propuesta, ¿cierto? Ustedes la compartirán, dijo, vamos a modernizar el sistema tributario.
Vamos a hacer un cambio a la reforma tributaria. Cuando hablábamos del 3%, le vamos a llevar a un 4%. Vamos a hacer un plan de inversión. Vamos a concesionar ciertos grados de inversiones públicas de alto volumen económico cuando el Estado. Vamos a ordenar nuestras cuentas fiscales. Vamos a disminuir la deuda externa. Entonces, la gente fue a votar por esa opción y dijo, sí, ¿sabe qué? Este programa me representa. Sebastián Piñera, presidente, con casi un 55%. Entonces, yo les agradezco y que se vea así, si la oposición en una democracia tiene que existir. Pero hay un bien superior, que es la voluntad de la gente, y eso no hay que torcerla porque hay mayorías circunstanciales en el Congreso. Y con respecto a lo que decía Consul, yo insisto, yo tengo, y lo digo responsablemente, yo tengo la mejor opinión de Luis Castillo, hoy subsecretario de Salud. ¿Eso significa que no hay evidencias, diputado, para poder cuestionarlo o sacarlo? Es que no hay, cuando yo digo, si existiera, estoy colocándome en la posición del presidente Piñera, algún elemento que de verdad, ¿cierto?, generara una duda, una situación desde el punto de vista de la perspectiva nuestra, no hubiera sido subsecretario. Entonces, yo tengo la mejor opinión y ¿sabes lo que quiero? Porque este debate, claro, se instaló, que si tiene, que SUE, que si está bien, pero el tema de fondo hoy día para la gran mayoría de la gente de la región de los lagos, ¿qué les importa? Que los que administran el tema salud terminen los hospitales que estuvieron congelados, por lo menos en Chiloé hay 3, ¿ya? Que podamos cerrar. Pero allí la presentaba Chile con está bien. dos hospitales, el de Ancud y el de Quillón. No, pero aquí fueron licitados el año pasado con inversión sobre los 120.000 millones de pesos. Está quedó bien. pendiente el de Keilen y ahora se acaba de bajar de prioridad el de Puerto Vara. Dame 20 segundos. Sí, 30. El hospital de Quillón y el hospital de Ancud fueron iniciados en el primer gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, son proyectos del presidente Piñera, comprometidos por el presidente Piñera. ¿Se puso una piedra? Dame 30 segundos, sí. Pero 30 segundos. Yo me conozco esta historia perfecta como chilote come papa que soy. Y naturalizado puertomontino. Me parece muy bien. Oiga, yo le quiero decir algo que es cierto. La ministra Elia Molina, ¿usted se acuerda? Sí, perfectamente. ¿Usted también? Sí, claro. ¿Quién no se acuerda de ella? En una sesión especial que yo convoqué a la Cámara de Diputados, nos entregó una información en Dada Show, proyectada en una pantalla grande, donde nos dijo que los hospitales de Ancud y de Quillón iniciaban obras en el mes de marzo del año 2015. Y ese inicio de obra, que ya estaba atrasado en función al plan de la Carta Ganda del presidente Piñera del hospital de Ancud y Quillón, ¿ya? Dijeron que era producto de observaciones en la etapa de diseño. El hospital de Ancud lo que tiene hoy día es el cierre perimetral y un par de excavaciones. En el mes de noviembre se adjudicó el hospital de Quillón a la empresa Besalco de Dragados. Pero ¿cierto? En el mes de noviembre del 2017. Lo que hasta el día de hoy he dicho no es otro tema. No. Pero fue adjudicado con consorcio español. En el mes de noviembre, ¿cierto? Sí. Del 2017. Del 2017. Ya, pero el compromiso no era el mes de noviembre. Claro. El compromiso era iniciar obra a principios del año 2015. Entonces, pasaron 2 años y medio de desfase entre lo comprometido y lo ejecutado. ¿Y por qué en el mes de noviembre? Porque pusimos, ¿cierto? Cuarta, quinta, sexta, porque venían las elecciones presidenciales. Sí, ¿Ya? claro. Entonces, hoy día el presidente Piñera va a tener, si Dios así lo permite, terminar de construir 2 o 3 hospitales que él en su primer gobierno inició para la provincia de Chile. Pero lo que quería decir, y para terminar con esto, yo espero que a la región les vaya bien. Yo creo que aquí no estamos jugando mucho en los próximos años como país. Estamos en un mundo absolutamente globalizado. La región de los lagos, que está dividido en 3 factores productivos relevantes: la agroindustria, el turismo y la acuicultura en todo su contexto, donde están los productores de choritos, donde están los pescadores artesanales, donde están los algueros, donde también están los trabajadores de las plantas de salmón, en fin. Tienen que tener espacios para ver el futuro mejor. Y ese es nuestro desafío. Y yo de verdad le agradezco, y Consul, yo te estoy dando una opinión porque estoy absolutamente convencido de
que el doctor Castillo es una buena persona que no ha cometido falta. Es mi opinión absolutamente personal y la digo con respeto, ¿ya? Perfecto. Y agradecer también esa disposición que hay, que la oposición tiene que permitir que el país avance y que no el país se estanque. Bien, y mis 3 minutos, que creo que van a ser 2, es para hacer 2 denuncias. Una, o más que denuncia, reclamo. Era una vergüenza cómo estaba la gobernación, el edificio de la gobernación hace un tiempo atrás, y vemos que hoy día la están pintando hace un buen tiempo, pero ya hay rayados, hay grafitis. Entonces yo me pregunto, y es cosa de ir a darse una vuelta, bueno, ¿a quién se le ocurrió pintar de blanco al edificio de la gobernación? Porque si pasamos por ahí todos los días y vemos que hay grafiti, ¿por qué no la pintaron de otro color? A lo menos la parte del primer piso, la base. Pero es una vergüenza que hagan grafitis, pero sabemos que en nuestra ciudad estamos invadidos de grafiti y de gente que se dedica a ensuciar y también a pintar la ciudad. Por lo tanto, yo hago un llamado a que se resguarde a lo menos la fachada de la gobernación y que se disminuya el tema de hacer graffiti por parte de personas que no tienen ningún escrúpulo para hacerlo, pero también reflexionar de por qué se pintó de color blanco la gobernación provincial. Así es que un llamado de atención por esa parte. Y la otra es que también he visto que hay una verdadera obsesión por parte de Carabineros de Chile en sacar partes a la gente que está en un proceso de cambio de cultura, incluso de disminuir la velocidad, no tan solo en el casco histórico, si la reducción de la velocidad en cualquier parte del mundo es en el casco histórico, pero ahora es en todo el radio urbano, entonces es imposible que la gente circule de un día para otro a 50 o menos kilómetros por hora. Me ha tocado ver a más de 5 funcionarios, carabineros y carabineras sacando partes en un lugar estratégico, escondidos detrás de los árboles, viendo la velocidad con las pistolas de la persona que... Sí, pero ¿sabes qué? Pero ¿por qué no hay 1 o 2 carabineros haciendo eso y no 5 o 6? Entonces, ¿dónde queda el resguardo policial del tema relacionado con la delincuencia, la victimización? Si queremos que también ellos estén haciendo su labor, o a lo mejor cambiaron de prioridad y ahora se están dedicando a sacar más partes producto de que la mayoría de la gente circula a más de 50 kilómetros por hora. Son 2 reflexiones, también 2 denuncias ciudadanas, y pensamos que esta situación debería a lo menos mejorar, y también eso nos hace partícipe a que empecemos a instalar Waze como aplicación para ver dónde están carabineros y no nos saquen los partes correspondientes cuando nos excedimos de los 50 kilómetros por hora. Y lo último, me quedan 30 segundos, es que quiero terminar con una reflexión, y es que en países escandinavos con alto nivel de desarrollo, con altos índices de calidad de democracia en el mundo, existe un concepto que nos hace falta acuñar o por lo menos practicar en nuestro país en términos de buen gobierno. Y esto tiene que ver con un concepto que es la consociatividad, vale decir la existencia de gobiernos consociativos, en donde en otros lugares del mundo, en países más desarrollados que el nuestro, no importa quién esté en la derecha o en la izquierda, hay consenso, hay acuerdos para llevar a cabo las políticas públicas que le importan a la ciudadanía. De esta manera terminamos, agradecemos su alta preferencia con su programa Agenda Abierta. Hoy día hemos tenido la presencia de 2 diputados de este distrito, al diputado Alejandro Bernales del Frente Amplio, del Partido Liberal, y también al diputado Alejandro Santana. Muchas gracias y agradecemos su presencia aquí en Agenda Abierta. Muchas gracias por la invitación. Y también muchas gracias, Jardinitel. Muchas gracias. Y también muchas gracias a don Cosut Vázquez. Muchas gracias, saludos a todos nuestros televidentes. Por supuesto, ya viene el mejor tiempo, la primavera, viene septiembre, y también vienen, por supuesto, mejor tiempo, mayor sol, y esperamos que ustedes también estén muy bien, y gracias por permitirnos ingresar a sus casas sin tocar la puerta a través de su programa Agenda Abierta y también a través de las pantallas de Vértice TV. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Hasta pronto.